Lo que vengo a hacer aquí es presentar el libro que acabo de escribir de Gramsci, que se llama La crítica gramsciana a la sociedad civil, y el subtítulo es Hacia un nuevo concepto de hegemonía. Este libro nace de hace como 5 o 6 años de una iniciativa que yo tuve en la universidad donde yo doy clases, en la Universidad de York, en la ciudad de Toronto, en Canadá, a donde ya llevo, casi más de 30 años de vivir. Esto nace porque yo organicé un curso sobre el pensamiento de Gramsci, un curso que estaba dando a los estudiantes del 8º nivel de la licenciatura o el equivalente, un curso sobre la sociedad civil. Y una de las cuestiones que descubrí cuando estaba dando este curso a los estudiantes es que los materiales que habían sobre Gramsci estaban grandemente basados en materiales de segunda mano. O sea, pues que el Gramsci que estaba disponible en libros, en mucha literatura, en muchas publicaciones, no era un Gramsci original, no era el Gramsci de los cuadernos, no era el Gramsci vivo que yo quería, leer y compartir con los estudiantes. Lo que era es, como he venido diciendo en otras conversaciones, era algo así como un Gramsci de piñata. No, un Gramsci de cartón, era un Gramsci de segunda mano, un Gramsci de esos que se construyen sobre la base de citas basadas en citas y que otra persona cita y que de acuerdo a otra persona, eso es lo que dice Gramsci, ¿verdad? Pero cuando uno realmente se da cuenta de que esas citas están basadas no en el pensamiento de Gramsci, sino que están basadas en el pensamiento de otra persona que así cree que es Gramsci y que realmente lo sacó de Wikipedia o de alguna cosa por el estilo, entonces dice uno, aquí algo está muy mal. Y entonces me puse a la tarea, verdad que es lenta y muy demandante, a la tarea de leer a Gramsci, no solo leerlo originalmente en inglés, sino leerlo también, por supuesto, en español. La editorial ERA tiene una edición fantástica de los cuadernos de la cárcel, prácticamente completa, pero no totalmente completa. También está la edición italiana de Gramsci, que es la más completa y la que es la más fiel a los cuadernos originales. Así que tuve que pasarme esencialmente 5 años leyendo los cuadernos de la cárcel y haciéndolo con mucho detenimiento, con mucho cuidado, para poder entender exactamente y realmente qué es lo que dice Gramsci. Y lo que descubrí, entre muchas cosas, es que Gramsci hizo con muchos de los conceptos que desarrolló Marx lo mismo que Marx hizo con muchos de los conceptos que había desarrollado Hegel. En otras palabras, el argumento dice, ¿verdad?, común y corriente, como lo dice Marx en el prefacio a la introducción de la crítica de la economía política, que lo que él hizo fue poner a Hegel, ¿verdad?, de cabeza otra vez en sus pies, y no al revés, de pies a cabeza, que era como que lo había encontrado. Ese es un argumento bien conocido. Y la imagen que tenemos de Gramsci generalmente es que Gramsci fue un fiel seguidor de Marx. Esa es la imagen que tenemos de Gramsci. La imagen que tenemos de Gramsci es que fue un fiel seguidor de Lenin también, ¿verdad? En otras palabras, algo así como un leninista fiel que hizo 2 que 3 contribuciones al pensamiento crítico de Marx, a la filosofía de la praxis, este tipo de cosas, pero que en realidad, ¿verdad?, él no transformó el marxismo mismo. Y esa es la versión que nos da el editor de los cuadernos de la cárcel en portugués, el famoso escritor Carlos Nelson Coutinho. Él es, ¿verdad?, el principal gramsciano en Brasil, él es el principal gramsciano en portugués. Y la versión que ustedes leen del libro de Carlos Nelson Coutinho, que se llama La teoría política de Gramsci, es que Gramsci fue en realidad un leninista ortodoxo, ¿verdad? Que él lo que quería era realmente simplemente aplicar el pensamiento leninista al área política que supuestamente no había sido muy bien desarrollada por Marx, y que es en el área política y en el área cultural donde Gramsci tiene más influencia. La verdad es que esa interpretación gramsciana está equivocada. Gramsci no solo continúa, por supuesto, la filosofía de la praxis, como él le llama al marxismo, él le llama también un marxismo combinado, esa es otra de sus expresiones. Él también le llama un marxismo impuro.
esa es otra de sus expresiones, ¿verdad? Él no solo continúa la tradición marxista, sino lo que él hace es hacer, para usar el lenguaje de Regis de Broglie, él hace una especie de revolución dentro de la revolución. Él hace una especie de revolución dentro del pensamiento marxista. Y para eso, para dar un ejemplo de esto, ¿verdad? Basta recordar las anotaciones que Gramsci hizo sobre, de nuevo, el prefacio famoso de Marx de 1859, ¿verdad? La idea aquella, famosa idea de que la conciencia de la conciencia política o la conciencia ideológica en un momento determinado refleja en última instancia la situación de la estructura económica de una sociedad. Pues para Gramsci la cosa es de hecho un poco más compleja. Para Gramsci, ¿verdad?, la conciencia y la estructura, la realidad y la ideología son dos cosas que se refuerzan mutuamente. Para Gramsci, de hecho, el pensamiento, la ideología, las ideas, la cultura, de acuerdo a él, tiene tanta fuerza material como las mismas relaciones de producción. O sea que para Gramsci, ¿verdad?, no solo la estructura influye en cómo se desarrolla la superestructura, sino que para él la superestructura misma influye en cómo se desarrolla la estructura. En otras palabras, Gramsci retorna al pensamiento de Hegel y descubre una dialéctica más compleja entre el pensamiento y la cultura y lo material y la producción. Algo así como algo que es irreductible. Entonces, eso ya empieza a dar una idea de más o menos cómo Gramsci transforma el pensamiento marxista. No es mecanicista, no es un hombre que habla de que la conciencia social refleja las condiciones de la estructura material, sino que es alguien que habla de una dialéctica entre lo ideológico y lo material. Y a la luz de eso, uno de sus artículos de juventud más influyentes es un artículo que se llama La Revolución contra el Capital. Y es un artículo bien interesante, porque está escrito para tratar de entender y explicar lo que pasó en Rusia, ¿verdad? En otras palabras, en un país donde de acuerdo al desarrollo de la estructura económica no habían condiciones objetivas para llevar a cabo una revolución, en ese país fue precisamente donde se llevó a cabo una revolución. En otras palabras, de acuerdo a Gramsci y este artículo de juventud suyo que se llama La Revolución contra el Capital, la Revolución Rusa no solo nos demuestra la importancia que tiene el desarrollo ideológico, el desarrollo cultural, lo que Gramsci llama la revolución moral e intelectual que es necesario que ocurra dentro de las filas populares, dentro de los movimientos sociales, dentro del partido. No solo eso, es más, constituye un llamado para que releamos a Marx mismo, para que no simplemente aceptemos esta idea de que, ¿verdad?, solo cuando hay condiciones adecuadas en la estructura económica podemos llevar a cabo una revolución social. De acuerdo a Gramsci, y esto me gusta repetirlo muchas veces, ¿verdad?, en la historia lo que cuenta es lo siguiente, y esto es importante: si las condiciones no están dadas, entonces las construimos. Y ese es un principio fundamental del pensamiento gramscista. En otras palabras, lo que él llama el acto político, que no solo interviene en la realidad, sino que de hecho la crea, es capaz de constituirla, ¿verdad? Es absolutamente importante, tenemos que rescatarlo. Y en muchas de las notas que él escribió en sus cuadernos de la cárcel, él habla de lo que se llama la lucha por la objetividad. La objetividad, de acuerdo al pensamiento de Gramsci, no es algo que está simplemente dado, es algo de hecho que está construido, y que está construido ideológicamente, y aún de manera más sutil, y aquí es en donde empiezo a pasar a otro nivel de la discusión sobre Gramsci. La objetividad no solo está dada, construida ideológicamente, sino que está construida de modo hegemónico, de modo hegemonizante, ¿verdad?, normalizador. O sea que vivimos, en otras palabras, en algo así como en una especie de palacio de espejos, en donde es difícil realmente distinguir qué es real y qué no es real. Vivimos en una especie de mundo
estilo pues la película que se llama Matrix o The Matrix, ¿verdad? En donde es difícil realmente decir hasta qué punto el mundo está construido para nosotros y el mundo es realmente como es el mundo de lo real. Entonces, para Gramsci, ¿verdad?, la idea de rescatar el acto político como un acto que puede constituir la realidad misma es uno de los principios más importantes del pensamiento gramsciano. Así que él no está interesado en la cultura, como generalmente se dice, solamente porque la cultura es importante, solamente porque la cultura es un campo de lucha social. Él está interesado en la cultura precisamente porque no hay modo alguno de vivir la realidad si no es dentro de marcos culturales. Y lo segundo, esos marcos culturales, de acuerdo a Gramsci, están siempre prefabricados. Y por eso, porque están prefabricados, Gramsci nos invita a hacer un examen profundamente crítico, no solo de nuestras teorías, no solo de nuestros marcos teóricos, no solo de nuestras ideas, de nuestras culturas, sino también de nuestra propia ética. Es decir, ¿por qué? Porque es a nivel de lo más profundo de nosotros y de nosotras mismas, Gramsci dice, cómo funciona lo hegemónico. Es a nivel del yo mismo, es a nivel de lo que yo asumo y pretendo como real, que se reproduce lo hegemónico. De manera pues que no podemos avanzar en el proceso de construir una nueva realidad histórica si no lo hacemos al mismo tiempo sobre la base de una transformación personal, que sea algo así como una especie incluso de conversión religiosa. En otras palabras, por eso es que Gramsci habla de una reforma moral e intelectual. A lo que se refiere él es a una reforma al estilo de la reforma protestante. A eso es a lo que él se refiere. Y a lo que él se refiere cuando habla de una reforma moral e intelectual es a que, de acuerdo a él, la filosofía de la praxis debe convertirse en algo así como el nuevo evangelio de la población. Debe de asumirse no simplemente como un instrumento teórico para interpretar la realidad, sino que debe de asumirse de hecho como una serie de principios éticos que nos permiten reconstruir nuestra propia vida de tal manera que lo subjetivo y lo individual vayan perdiendo importancia y lo colectivo y lo comunal y en lo que tiene que ver con el movimiento vayan adquiriendo más relevancia en nuestras opciones diarias. Así que Gramsci pues nos interpela no simplemente a construir un movimiento político que nos permita llevar a cabo una revolución social al mismo tiempo que vivimos nuestras vidas aisladas, privatizadas, individualizadas, ¿verdad? Vidas que están enraizadas en el interés propio, como si pues eso no tuviera nada que ver con la realidad política que vivimos. Yo me atrevería a decir, es más, que Gramsci podría ser un predecesor de la consigna feminista más importante de lo que se llama el feminismo de la segunda ola. Lo privado es político. Y no solamente lo privado entendido en el sentido de que lo que hay en el hogar es político, aunque eso está incluido. Es más, los pensamientos privados, mis deseos privados, mis sueños privados, son políticos, son objeto de hegemonía, es un sitio de contestación, es un punto en donde yo debo entrar a una praxis de contrahegemonía, resistir las tendencias que el sistema me ofrece para simplemente renormalizarme, aceptar la cosa, ¿verdad? Comerme como en la película de Matrix o la Matrix, ¿verdad? Comerme mi steak, mi pedazo de carne y olvidarme del mundo. Gramsci nos invita pues a que entendamos que la lucha política también empieza con el yo, con el ser, aquí adentro, que no es solamente de partidos, etcétera, sino que aquí es una lucha ética. Y eso me lleva a considerar un elemento importante del pensamiento gramsciano, que es lo que se llama el proceso hegemónico.
Gramsci no concibe la hegemonía como una especie de situación externa. Gramsci no concibe, y esto es algo bien importante, la hegemonía como nos la presentan, ¿verdad?, los que nos ofrecen un Gramsci de segunda mano. Es decir, Gramsci no concibe la hegemonía simplemente como el liderazgo o como la dirigencia o como la capacidad de imponer un consenso sobre la gente. Si Gramsci nos hablara de la hegemonía en términos de liderazgo político y de capacidad de imponerle a otros grupos, ¿verdad?, un criterio, un programa, una ideología, de tal manera que la acepten así nomás, sin cuestionarla. Si eso es hegemonía, Gramsci está utilizando el concepto leninista de hegemonía y no hubiera ido más allá del concepto leninista de hegemonía, que ese era, en efecto, la idea leninista, pero Gramsci va mucho más lejos de Lenin. Y lo que él argumenta en cuanto a la hegemonía es un argumento que él solo logra empezar en sus cuadernos, pero que no lo finaliza porque él fallece. No tiene el chance de terminar sus cuadernos. La última nota que él escribió fue en 1935, después de estar 9 años en la cárcel. Él no tuvo la oportunidad de concluir lo que a mi juicio es su contribución más importante al pensamiento político, que es el concepto de hegemonía. Pero nos da ideas, algunos insumos para que nosotros podamos, pues, de alguna manera continuar ese trabajo. Y la idea que sale de Gramsci en cuanto a la hegemonía es la siguiente, y es bien importante. La hegemonía, otra manera de definirla es, la hegemonía es una especie de universalismo moral, le llama él, ¿verdad? Una especie de universalismo ético-moral en el que todos participamos. En otras palabras, todos compartimos ideas de lo que es bueno o de lo que es malo. Todos compartimos ideas de lo que es correcto o no es correcto, aceptable o no aceptable. Un moralismo de ese tipo, que es, pues, ¿verdad?, al estilo de la religión. Gramsci nos dice que las clases dominantes, y esto es importante, de ninguna manera imponen un moralismo moral, una especie de moralidad universal sobre la gente, sobre los grupos subalternos. Porque si lo hacen, entonces estarían en lo que es la práctica ideológica engañosa, ¿verdad? La idea de imponer una ideología por sobre los grupos subalternos significa hasta cierto punto la práctica del engaño. Y para Gramsci eso es insuficiente. Eso no explica por qué es que la gente es leal a las élites que las dominan, ¿verdad? Eso no es leal. Para Gramsci es necesario lo siguiente. De aquí es que, ¿verdad?, lo de abajo influye a lo de arriba. Para Gramsci, el moralismo, el universalismo moral en el que se basa la dominación está grandemente desarrollado, basado en las ideas que vienen desde abajo, no desde arriba. Y esto cambia la dialéctica de la dominación. Lo que significa, entonces, que las élites dominantes son inteligentes, las que, pues, logran establecer un modelo de dominación adecuado, las que lo logran establecer una democracia liberal, ¿verdad?, sólida y muy bien equilibrada. Lo que ocurre, dice Gramsci, es que el universalismo moral de las élites es realmente el universalismo moral de los de abajo. Y esto es bien importante, porque de acuerdo a Gramsci, la dominación es imposible, como ustedes saben, sin el consentimiento. El consentimiento tiene que ser, obviamente, voluntario. Ahora, ¿cómo es que es posible que la gente de abajo ofrezca el consentimiento para ideas que obviamente van en contra de sí mismas? Eso no se da sobre la base del engaño, eso no se da sobre la base de la manipulación, y eso ciertamente no se da sobre la base de la coerción. Entonces, ¿cómo se da? Se da sobre la base de un proceso hegemónico que consiste en construir la subjetividad de la gente misma de tal manera que la gente desee su propio sometimiento. Es una dialéctica perversa, la hegemonía. Es una dialéctica perversa que está metida, ¿verdad? Si ustedes vieron la película Alien,
está metida en el pecho como que fuera un monstruo ajeno, que nos hace desear precisamente aquello que nos esclaviza. De otra manera, es imposible explicar que 2,5 millones de gentes en Guatemala hayan votado por Jimmy Morales. Es imposible. La teoría de que la gente vota porque es estúpida no tiene sentido. La teoría de que la gente vota porque 2,5 millones cometieron un error, eso no tiene sentido. La teoría esa debe ser superada de acuerdo a Gramsci. Estamos hablando de la construcción del deseo desde abajo por el sometimiento a la dominación. Y ese es el concepto de hegemonía que Gramsci nos ofrece. No es un concepto simplista, entonces, de liderazgo, de imponer simplemente un consenso o de lograrlo, etc. Es mucho más sutil, es un proceso invisible. Y Gramsci, ¿de dónde saca él el paralelo para hacer esta idea, para pensar en esto? Bueno, eso lo saca de Marx. ¿De dónde lo saca? Del proceso de acumulación de capital. Cuando salgamos a la calle a ver si podemos ver el proceso de acumulación de capital, es invisible, no se puede ver. El proceso de valorización de las mercancías es un proceso que ocurre de manera absolutamente invisible. Y eso es precisamente por lo cual Marx tenía que hacer una crítica de la economía política, que lo mantenía oculto, que lo mantenía conceptualmente totalmente nebuloso. Era invisible. Entonces era necesario revelar cómo el valor es en efecto el producto del trabajo humano, no un producto mecánico del proceso de producción mismo, no una cosa que surge así mágicamente de la nada. Pero además de eso, Marx dio otro paso muy importante que en general en los estudios de economía política pues la gente tiende a ignorar. Incluso grandes teóricos internacionales como David Harvey tienden incluso a pensar, esto fue solo poético, dice David Harvey, cuando él examina que se ha vuelto una estrella internacional, está dando clases en Ecuador, yo lo respeto mucho y hemos intercambiado y debatido la idea misma, ¿verdad? Harvey dice, ¿verdad? Cuando Marx habla del fetichismo, dice, Marx está simplemente, pues, siendo un poquito poético, ¿verdad? Porque él quería hablar de, ¿verdad? De darle ¿qué poético? No hay poético. Marx estaba siendo absolutamente, ¿verdad? Crítico en su concepto de fetichismo. El fetichismo de la mercancía surge precisamente para hacernos creer, vivir y experimentar el proceso de producción y dentro de ese el proceso de explotación como algo que no es explotación, como algo que no es dominación, sino que es algo que sale del mercado. El proceso del fetichismo está precisamente construido para ocultar la acumulación del capital, para hacernos creer que no hay acumulación, que como dicen los economistas de hoy, solo hay crecimiento económico, ¿verdad? Quien habla de crecimiento económico es obviamente una persona que está soslayando completamente la sutileza del proceso de explotación, y eso es en lo que inspira a Gramsci a pensar el proceso de la hegemonía, el proceso de construir el sometimiento deseado como un proceso invisible, que ocurre sobre la base, y aquí viene un elemento interesante, sobre la base de que nosotros tenemos la libertad para escoger con libertad. Y en una sociedad donde todos tenemos la capacidad de escoger lo que queramos con libertad, ¿no? Como dice Milton Friedman, ¿verdad? Soy libre para escoger. Oye, en ese contexto, ¿cómo puede haber hegemonía? Si yo gozo de autonomía, si yo soy un ser autónomo, si yo soy capaz de escoger, tomar mis decisiones, aquí no hay hegemonía. Lo que hay tal vez es consentimiento en el sentido tradicional de la palabra, pero no un consentimiento prefabricado, que es lo que es, pues, la hegemonía. De manera, pues, que en el proceso hegemónico, otro elemento importante es cómo es que se mantiene y se reproduce el proceso de la hegemonía. Y allí es donde Gramsci introduce su crítica a la sociedad civil. Para Gramsci, la sociedad civil es el sitio primordial donde se construye lo que se llama el sentido común.
El sentido común gramsciano es tan material como la producción misma, tan material como la naturaleza misma, de acuerdo a él. Tiene ese carácter de objetividad, por eso habla él de luchar por la objetividad. El sentido común al interior de la sociedad civil es lo que reproduce la idea de que estamos viviendo hoy en sociedades en donde la libertad, la igualdad y la fraternidad, ¿verdad?, son las que más o menos prevalecen. De manera, pues, que en el contexto de un Estado de Derecho moderno, que es uno de los blancos principales de Gramsci, en el contexto del Estado de Derecho moderno, en donde nosotros tenemos esa apariencia de libertad jurídica, esa apariencia de libertad política, en ese contexto es en donde se reproduce las relaciones de carácter hegemónico. La sociedad civil tiene esa función, la función de hacernos creer, ¿verdad?, que cuando nosotros elegimos, que cuando nosotros votamos, que cuando nosotros participamos en las instituciones del Estado liberal capitalista, estamos efectivamente ejerciendo, ¿verdad?, nuestra libertad. Y eso se ha convertido en sentido común. ¿Quién hoy niega que las elecciones, pues, ¿verdad?, por lo menos a veces producen algo efectivo, ¿verdad? En Europa esto funciona perfectamente bien, en el mundo desarrollado funciona perfectamente bien. Y aquí, en Guatemala, ¿quién nos está diciendo que se puede hacer? ¿Quién nos dice que podemos componer el Estado de Derecho? ¿Quién nos dice que lo podemos limpiar, depurar, convertirlo en un Estado transparente, efectivo y que realmente funciona para el pueblo? La CICIG, el Ministerio Público. Yo respeto el trabajo que están haciendo, pero debo decirlo a partir del pensamiento crítico en el que estoy metido, que lo que están haciendo es tratar de normalizar, tratar de rehegemonizar la situación en un país donde ha habido, lo que pasó el año pasado, ha habido una ruptura, ha habido un quiebre en las relaciones de dominación. Hubo el año pasado, en mi opinión, en Guatemala, una crisis de hegemonía. El proceso hegemónico que trabaja de manera invisible, como ya lo describí, se vio, por lo menos momentáneamente, interrumpido. Y eso es lo que le da miedo a las élites. A las élites no le dan miedo que construyamos el Estado de Derecho. Si construir el Estado de Derecho nos lleva a la liberación, ya estuviera prohibido. No hay duda alguna. Pero la construcción del Estado de Derecho lo que hace es que no solamente refuerza, sino que reproduce el proceso de hegemonía. En otras palabras, el deseo por nuestro propio sometimiento. ¿Cómo entonces resistimos esto? Pues lo resistimos, Gramsci nos dice, ¿verdad?, si desplegamos una guerra de posiciones. Gramsci entiende la guerra de posiciones esencialmente como una estrategia contrahegemónica. El fin de una guerra de posiciones no es, como generalmente dicen incluso muchos gramscianos, construir una sociedad civil alternativa. Eso no tiene sentido de acuerdo al pensamiento de Gramsci. Es como que Marx nos hubiera dicho, ¿verdad?, destruyamos el proceso de acumulación de capital para construir un capitalismo mejor. Eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? Lo mismo es esto. Si destruimos, si luchamos en contra del proceso hegemónico, si desplegamos una guerra de posiciones contrahegemónica, lo que estamos haciendo es desplegar una lucha contra la sociedad civil misma, una lucha contra las instituciones que se están encargadas de normalizar o renormalizar la cosa cuando hay una lucha de una crisis de hegemonía. Ese es el peligro, en mi opinión, en el que estamos hoy en Guatemala, ¿verdad? Gramsci nos dice en varias ocasiones en sus cuadernos y en otras publicaciones que cuando hay una crisis de hegemonía, lo que estamos viendo, lo que estamos presenciando es una crisis que puede dar lugar a dos cosas, nos dice él. Una cosa a la que puede dar lugar la crisis de hegemonía, por supuesto, es hacia, obviamente, un movimiento contrahegemónico y refundacional. Otra posibilidad es que puede dar lugar, por supuesto, a una restauración conservadora. Y lo que estamos viendo en Guatemala, lo que tenemos aquí en Guatemala es precisamente una restauración conservadora.
una restauración conservadora que obviamente en el caso particular de Guatemala se vincula una vez más con elementos importantes de la ideología de seguridad nacional que había aquí durante las dictaduras militares. De ahí que lo que estamos viendo pues es una expansión del intento de remilitarizar a Guatemala. Hay un intento incluso, como ustedes ya saben, de empezar a abrir bases militares en algunos lugares del país, aunque ha sido resistido y hasta este momento ha sido resistido efectivamente por los movimientos sociales. Esto se va a poner peor. La naturaleza de la restauración conservadora es precisamente, una vez más, ¿verdad?, pues restaurar los elementos de la ideología de seguridad nacional. De ahí que la presencia de Abemilua en el gobierno es una presencia absolutamente crucial. Eso no es casual. Y el proyecto lo venían desarrollando desde hace 20 años. Tampoco se desarrolló solamente el año pasado, ¿verdad? El discurso de la antipolítica es lo que encontró una ventana para colarse en la política guatemalteca, pero todos sabemos que el discurso de la antipolítica es precisamente el discurso restaurador y reaccionario del pasado, ¿verdad? Y es precisamente, si me permito hacer, ¿verdad?, un poco de autopropaganda, gracias a El Observador, eso es lo que discutí en el primer capítulo de este libro, en donde hice un examen muy cuidadoso del discurso de Ríos Montt, ¿verdad?, cuando él estaba como candidato presidencial para las elecciones de 2003. Yo soy Guatemala, decía. Imagínate. Yo soy Guatemala. ¿Qué noción esa? Pues el discurso presidencial después de la elección de Jimmy Morales es como que se lo hubiera plagiado a Ríos Montt. Aquí yo entiendo que vivimos en un país de plagiadores, pero, ¿verdad?, es como que hubiera sido copy-paste del discurso de Ríos Montt, claro, sin algunos elementos, por supuesto, actualizado para la coyuntura presente, pero es un discurso esencialmente restaurador en ese sentido, y es, por supuesto, ¿verdad?, una coyuntura, la que estamos viendo, una coyuntura peligrosa, pero al mismo tiempo es una coyuntura favorable, ¿verdad? ¿Favorable para qué? Favorable para plantearnos lo que Gramsci llama la construcción del príncipe moderno. Ese es su concepto del partido. El concepto del partido de Gramsci no es una simple extensión o repetición del concepto del partido que tenía Lenin. El concepto del partido de Gramsci va mucho más allá. Él rescata elementos de Lenin, por supuesto, pero va más allá. Él retorna a las ideas de Maquiavelo y de ahí empieza a hacer una reconstrucción conceptual cuidadosa de lo que constituye, de lo que es el partido político que él plantea, que él nos sugiere que construyamos. Y yo encuentro en los cuadernos, cuando los leo muy cuidadosamente, que lo que él plantea como el partido del príncipe moderno, el que yo he llamado en algunas cosas el partido de la refundación, es una organización, como todo lo que escribe Gramsci, una organización dialéctica que tiene dos momentos, y los dos momentos son irreductibles el uno al otro. Por un lado, tiene que ser una organización que está basada en movimientos sociales que son autónomos, que son movimientos espontáneos hasta cierto punto. De acuerdo a Gramsci, por ejemplo, el movimiento de los consejos de fábrica que se dio en la ciudad de Turín en 1920 fue uno de esos ejemplos de un movimiento espontáneo, un movimiento autónomo, un movimiento horizontal, participativo, protagónico, democrático, todos estos nombres. Eso es uno de los momentos esenciales. Y de acuerdo a lo que yo entiendo que ha ocurrido en el mundo después de la primavera árabe, y esto es importante, es que han surgido en muchas partes del mundo, en muchas sociedades del mundo árabe, del mundo europeo, en América del Sur, en América del Norte, con Occupy Wall Street y estas cosas, lo que han surgido es una nueva generación de movimientos sociales que son precisamente autónomos, horizontales, que son participativos y protagónicos, y yo pues utilizo una palabrita medio académica para hablar de todo esto de un solo. Yo le llamo movimientos rizomáticos, ¿verdad? Y ha explicado lo que es lo rizomático, y me gusta la palabrita porque es una palabrita que connota
el hecho de que cuando uno de estos movimientos surge no se lo puede controlar, no se puede decir exactamente cómo va a ser, ¿verdad? Si agarras una semilla de frijol o una semilla de maíz y la plantas, tú puedes saber perfectamente bien cuál va a ser el producto final, está bien, pero lo que nunca vas a saber es cuántas ramas va a tener el árbol, nunca vas a saber cuáles van a ser las hojas y cuántas va a tener, nunca vas a saber si las ramas van a ser largas, cortas, torcidas, rectas, lo que sea. Ese crecimiento orgánico de los movimientos es lo que se concibe como un crecimiento rizomático. Y tiene que ser irreductible, no puede controlarse, y ya no estamos en una situación política coyuntural en la cual podamos decir, bueno, es que una vez, como decíamos antes, ¿verdad?, en Guatemala y en otros lados, ¿verdad?, una vez pasa el momento de lo democrático, pasamos al momento de lo central, ¿verdad?, ese centralismo democrático del partido leninismo, del partido leninista de nuevo tipo, no es lo que está planteando Gramsci. El movimiento social que él tiene como el primer momento de la construcción del nuevo príncipe es, como ya lo dije, irreductible, no se lo puede superar, se queda así, se convierte, de acuerdo a Gramsci, en la conciencia crítica del partido. Pero lo que esto da lugar, en un segundo momento dialéctico, esto da lugar pues a la coordinación de múltiples movimientos, a la coordinación de múltiples organismos del pueblo, de la sociedad, de los trabajadores, del campesinado, de los movimientos indígenas, a un segundo momento de coordinación que debe dar lugar a un momento más disciplinado, a un momento más grande que Gramsci llama lo nacional popular. Ese momento de construcción de lo nacional popular en dialéctica, en relación de coordinación con movimientos autónomos desde abajo, los dos trabajando al mismo tiempo, simultáneamente, coordinadamente, sin que uno pierda la autonomía, sin que el otro la exija o la suprima. Esa dialéctica entre lo rizomático y lo nacional popular es lo que Gramsci llama el partido de la refundación. Y ese partido es lo que yo pues he propuesto en varios otros escritos como el partido que deberíamos de plantearnos. Claro, la ciudadanía puede llamarle lo que la ciudadanía quiera, el nombre es heurístico, no importa, Frente Amplio, yo no sé qué cosa, ¿verdad? Tercer partido de la revolución, 10ª URNG, no, porque quinta república, o en nuestro caso la segunda, porque nunca hemos tenido una segunda república, lo que sea. Frente Amplio, decíamos, la cosa es que tenemos modelos, un Frente Amplio de la refundación. Lo que pasa es que tenemos modelos en América del Sur, de cómo han habido varias organizaciones de este tipo, ¿verdad? El MAS en Bolivia, la Alianza País en Ecuador, y por supuesto, ¿verdad?, el Partido Socialista Unido de Venezuela, pero antes de ese, el movimiento Quinta República en Venezuela. Nos dan, ¿verdad?, algo así como una especie de espejo, una especie de horizonte político que nos puede servir no para que lo copiemos de letra por letra, sino para que nos sirva de inspiración, para que nos sirva pues de guía, un horizonte general al que nosotros por supuesto le vamos a dar un carácter más concreto, más chapín, más local. Pero esa es la forma en que Gramsci conceptualiza la estrategia general que debemos desplegar para ir, ¿verdad?, de una crisis hegemónica a la superación de la crisis hegemónica con una especie de solución que sea pues nacional popular. Y eso, creo yo, ¿verdad?, es lo que este libro propone. Y en consecuencia el libro, ¿verdad?, es un libro que va en contra de algunas de las lecturas que se están haciendo de Gramsci afuera a nivel internacional. Hay gente que ya dice que Gramsci fue el primer pensador postmoderno, dicen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los cuadernos están escritos en fragmentos, y porque los fragmentos es, ¿verdad?, empezando con el pensamiento de Nietzsche, los fragmentos es la forma fragmentaria de pensar, es la forma en que debemos de pensar la cosa, ¿verdad? Yo estoy radicalmente opuesto a esa interpretación de Gramsci. Yo le doy mi voto, yo le apuesto a la filosofía de la praxis, como decía Gramsci, yo le apuesto a que regresemos al pueblo, yo le apuesto a los movimientos autónomos
y solidarios desde abajo, pero también, ¿verdad?, con toda la humildad del caso, invito a los compañeros y compañeras de los movimientos sociales para que reflexionemos juntos en buscar la manera de coordinarnos y construir el instrumento que vamos a tener que tener, vamos a necesitarlo para refundar el Estado en Guatemala, algo que yo no veo, por cierto, como que va a ocurrir en el año 2070. Espero que de verdad ocurra mucho más antes que en el 2070. Gracias.